Hola, buenas noches. Estoy acá en Chile. Mi nombre es Jorge Espinosa. Como saben, quienes han podido ir revisando el par de videos que están en este canal, me atrasé un poquito con mi agenda que tenía semana a semana. Así que, bueno, estoy intentando ponerme al día. Me imagino como la mayoría de las personas que trabajamos y tenemos familia, estamos siempre con los tiempos un poco atorados, pero bueno, gracias al Señor por esta oportunidad de transmitir nuevamente un mensaje, una información. Así que bueno, lo que quiero comenzar a abordar en a lo menos tres partes es sobre el Espíritu Santo. Creo que es algo que requiere nuestra atención a las personas cristianas y probablemente a las personas que no son cristianas será bueno que puedan tener alguna información bíblica sobre la persona del Espíritu Santo, como llamamos la mayoría de los creyentes. Como algunos saben, cristianos o no, eh, la fe o la doctrina cristiana más popular, por decirlo así, o ampliamente difundida es el Dios trino, ¿no? O la Trinidad, como se llama, que el Dios en el que creemos los cristianos es un solo Dios, pero que ese Dios misteriosamente está compuesto o se forma por tres personas: el Padre, el Hijo llamado Jesucristo y el Espíritu Santo. Estas tres personas que la Biblia las trata como personas, como si tuvieran su propia identidad, pero también podemos, leyendo la Biblia y estudiándola, entender que hay una relación demasiado íntima e indivisible entre estas tres personas. Y una de ellas, por supuesto, es el Espíritu Santo. Y creo que bíblicamente a lo menos tenemos por lo menos que desarrollar el asunto del Espíritu Santo, por lo menos creo yo, en tres partes. Y como prometí en el último video que compartí abajo en los comentarios, quiero demorarme menos en este tipo de explicaciones que trato de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pues bien, propongo una manera de abordar este tema partiendo de un hecho que me llama la atención eh, y que yo creo que genera un contrapunto interesante y que tiene que ver mucho con la identidad o el nombre que tiene este canal, que es Teología Callejera. A veces nosotros creemos que teología, el conocimiento de Dios, es una cuestión meramente racional, lógica, eh, sistemática, y yo creo que en parte sí lo es, pero vamos a ver ahora que no es suficiente y que yo creo que el gran desafío al intelecto o a la intelectualización, no sé si está usado correctamente la palabra, del conocimiento de Dios, creo que el gran desafío es justamente es precisamente la persona del Espíritu Santo y el proceder y la obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso quiero entrar a este, a este, a estos capítulos, por llamarle así, del Espíritu Santo que vamos a ir conversando en este capítulo 2 del canal Teología Callejera, y en esta primera parte sobre el Espíritu Santo. Vamos a entrar por acá. Entonces, hoy día no tengo preparado un PowerPoint como apoyo, pero sí vamos a seguir usando la Biblia digital. Y también acá tengo de apoyo la Biblia de Estudio de la Reforma. Entonces, les voy a compartir digamos, la puertita de acceso a hablar del Espíritu Santo
que he elegido para comenzar. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla y vamos a ir al texto. Y el texto, bueno, ya a lo mejor han podido usar esta herramienta o no, pero bueno, como les dije la otra vez, es sencilla. Y miren lo que puse acá en el buscador, Apolos. Esa fue la palabra de búsqueda, le di allí porque justamente en mi memoria recordaba esta situación llamativa y quiero entrar por aquí. Y bueno, gracias a Dios, el buscador de alguna manera ayuda a plantear este contrapunto. Porque en Hechos 18 y 19 se nos narra aquí una situación bien interesante. Por ejemplo, como puse a Apolos, aquí se nos menciona las veces que aparece en la Biblia Reina Valera Apolos. Y aquí justamente comienza narrándonos el libro de los Hechos, escrito por Lucas, la llegada de Apolos a Éfeso, ¿no? Justo en el momento en el que se funda esta iglesia, durante el primer siglo, posiblemente alrededor del año 50, por ahí un poco antes, un poco después. Entonces, llega este judío, primero, la Biblia nos dice claramente que es judío, que se llama Apolos, que viene de Alejandría, un lugar, ¿no es cierto?, de influencia griega. Y aquí viene dos características de este Apolos, un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Eh, o sea, tenía la habilidad de narrar bien, de ordenar bien, de comunicar correctamente lo que quería decir. Pero no solo eso, sino que poderoso en las escrituras, ¿no es cierto? O sea, era una persona que tenía un contenido también, fácil de palabra, pero las palabras que él decía las podía sustentar, las podía afirmar. En el video de presentación, hago un paréntesis, pero relacionado con lo que estoy diciendo, en el video de presentación de este canal les comenté que yo trabajo como profesor universitario. Aún me encuentro realizando estudios de doctorado, ya, si Dios lo permite, en la parte final. Y digo esto porque estas dos características de Apolos son muy valoradas en los académicos universitarios en cualquier área. O sea, que sean personas elocuentes, que sepan comunicar para la actividad docente, pero que sean personas que realmente lo que estén comunicando lo tengan bastante asimilado, con una buena base de estado del arte, de información, de lecturas, de los temas que cada uno de los académicos domina en el amplio espectro de disciplinas y áreas del conocimiento. Entonces, aquí tenemos una persona que podríamos decir que tenía grandes atributos académicos, ¿no? Si viviera hoy Apolos, ¿en qué tema? En las escrituras, ¿no? En el conocimiento de la Biblia que se manejaba en ese tiempo, que eran rollos de las escrituras de lo que para nosotros los cristianos es el Antiguo Testamento o gran parte de los libros del Antiguo Testamento, y otros que también se estudiaban y que no tenemos nosotros, por lo menos en la compilación o canon de la Biblia evangélica, le voy a llamar, la versión evangélica. Por ejemplo, un libro que, haciendo otro paréntesis, que tenemos evidencia en el mismo Nuevo Testamento que era leído por los intelectuales judíos. Entre ellos también podríamos contar a Pablo, que aparece luego en este contrapunto que quiero hacer. Es, por ejemplo, el libro de Melquisedec o el libro de Enoc, que son citados en el Nuevo Testamento. Pero esos libros no los tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, pero sí existen esos rollos, y de hecho algunos de esos rollos fueron encontrados en 1948-47 en el descubrimiento de los rollos en la cueva de Qumran, en la zona y Palestina. Bueno,
en el norte del Mar Muerto. Ese es un gran paréntesis. Pero ¿dónde voy? Voy a que este hombre era un hombre informado, culto, no solo eso, sino elocuente. No siempre van las dos cosas de la mano. Y, y, y en ese sentido, claro, tenía virtud desde un punto de vista académico, racional. Y persuadía, ¿no? Bueno, esto ocurrió en Éfeso, pero resulta que después el mismo Hechos, en el capítulo 19, nos dice que Apolos estaba en Corinto, ¿no? En otra zona donde se estaba concentrando en aquella época la predicación del Evangelio de Cristo, el anunciar las buenas nuevas relacionadas con Jesucristo en relación a su muerte, a su resurrección, a su ascensión. Entonces Pablo, en ese entretanto, luego de que Apolos anunció, predicó el Evangelio, lo que él entendía, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, o sea, después de que estuvo Apolos en Éfeso, persuadiendo, predicando, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, o sea, personas que ya se habían acogido, habían aceptado el mensaje predicado por Apolos. ¿Qué pasó? Vamos a dejar el punto suspensivo. Vamos a pinchar aquí Hechos 19.1 y aquí nos dice que leamos el capítulo completo. Entonces, vamos allí. Esta es la puerta de entrada para lo que vamos a comenzar a hablar del Espíritu Santo. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Disculpen la pronunciación. Voy a repetir. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Unos 12, más o menos. Interesante, interesante. A ver, no vamos a minimizar el trabajo de Apolos. Varón elocuente, varón ilustrado en las escrituras, mucho más que a lo mejor muchos de nosotros. Estoy casi seguro que más que yo. Pero lo que él hizo no fue suficiente, porque el Espíritu Santo no había producido en estos creyentes un cambio en sus vidas real, concreto. Ellos habían sido persuadidos, lo digo en otras palabras intelectualmente, seguramente con argumentos, cosa que gracias al Señor podemos hacer, y hay grandes hermanos muy inteligentes que escriben libros que yo recomiendo leer, que a través de la racionalidad, de la lógica y de la evidencia incluso científica, pueden persuadir a otros de la existencia de Dios incluso de la existencia del Señor Jesús, incluso de su muerte, incluso de su resurrección, como hechos concretos, históricos, demostrables, al menos a través de las mismas herramientas lógicas y racionales. Racionales y racionales. Pero aquí tenemos una situación en la que la Biblia nos relata que no es suficiente
con la persuasión lógica, con la elocuencia, con dominar plenamente las escrituras y con persuadir claramente intelectualmente, si es que el Espíritu Santo no hace lo que tiene que hacer. Y aquí Pablo agrega una información que parece sutil, pero que no es menor. Les dice, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Bueno, con el bautismo de Juan. Y Pablo le explica, eso es para arrepentimiento de pecados, pero aquí falta otra cosa. Y aquí lo dice, ¿no? O sea, ellos reconocen el hecho de que fueron bautizados por el bautismo de Juan. Todos sabemos que es un bautismo en agua, eso no hay que demostrarlo. Pero Pablo explica el significado. Es un bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Pero dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. ¿Sí? Pues recordemos que Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Sí? Yo, con todo respeto, haría una parafrasearía la predicación de Juan el Bautista y diría, si estuviéramos en aquel tiempo en Israel, diría, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, porque vino el Hijo de Dios y nosotros no nos merecemos que eso haya ocurrido. Dios se acercó y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de participar de esto. Estamos perdidos, estamos lejos. Y aunque creyéramos que cumplimos, de hecho probablemente estemos más lejos de lo que creemos de merecernos esa presencia. Arrepiéntanse porque está la presencia de Dios en medio nuestro. El Hijo de Dios está con nosotros. Entonces dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo que nos permite, voy a usar la lógica, deducir que Apolos no los bautizó en el nombre de Jesús. Entonces cuando oyeron esto dijeron, el bautismo de Juan era incompleto, apuntaba a otra cosa y apuntaba a revelar a Jesús. Y el bautismo debe y tiene que ser en el nombre de Jesús. O sea, no basta con arrepentirnos, sí, me voy a arrepentir, porque Dios vino, me trajo un regalo, me trajo un don, cumplió lo que prometió en el Antiguo Testamento, estableció su reino, ese reino apunta a la persona de Jesús. Yo tengo que creer eso, pero además tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y luego de eso Pablo hace algo, digamos, un acto de imponer las manos, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? Esto, para quienes tenemos familiaridad con el libro de los Hechos y con el Evangelio, sabemos que ocurrió, no solo esta vez, si no me equivoco, es la tercera vez que se menciona un hecho en el libro de Hechos de estas características. El Espíritu Santo entra en la vida de las personas y estas personas, como respuesta a ese hecho, la señal es que comienzan a profetizar, a predicar y a hablar en lenguas, en idiomas diferentes. Si yo hablo castellano, hablo en otro idioma. ¿Sí? ¿Pero qué hablo? Hablo una profecía, predico el Evangelio, o sea, el Espíritu. El Espíritu nos saca de lo lógico, de lo racional. No es lógico que yo hable en otra lengua, si no la estudié, si no la sé. Sí, entonces el Espíritu inmediatamente nos está igual enviando un mensaje. Aquí está ocurriendo algo que no es natural, que no es lógico, que te sobrepasa, que toma dominio de tu vida. Hay una fuerza, hay un ser que ha entrado en ti y que te atraviesa y se proyecta en virtud a través de palabras que tú dices y profetizas, y que sin duda en el lenguaje que sea a veces se comprende, a veces no, lo vamos a abordar en otro momento, también la Biblia nos enseña eso,
lo que está diciendo, lo que tú estás diciendo en el idioma que sea, que se salga de tu boca, es profecía, es palabra, es predicar a Cristo, es decir, como dice el texto más conocido, eso es profetizar, es decir, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese Hijo vino, y ese Hijo fue y llevó una vida perfecta con testigos, no cometió pecado, entregó esa vida perfecta para que todos nosotros, imperfectos, que hemos fallado de una u otra forma, alcancemos la vida eterna, la salvación, la aceptación en Dios, la justificación de Dios por causa de Cristo. Y nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, sin duda. Que al venir a nuestras vidas el Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Ya en el segundo que entra en nuestra vida se nos demuestra que hay un poder diferente a nuestra naturaleza porque ya nos saca por lo que está ocurriendo acá de la lógica. Ya empezamos a profetizar. No tomaron clases un año, 2 años, un mes de teología para decir lo que tenía que decir. El hecho mismo nos está demostrando que el Espíritu Santo ya trae la información consigo. ¿Qué se necesita decir? ¿Qué se necesita proclamar? Con la elocuencia que da el Espíritu Santo. Con el verdadero poder transformador de las vidas del Espíritu Santo. Y cuyo nombre que se exalta es Jesucristo. Porque aquí nos dice que se bautiza en el nombre de Jesús. Y se imponen las manos de Pablo para que esto ocurra. Tengo que decir que los hechos anteriores voy a indagar, pero por lo menos hay 2 hechos en este mismo libro de hechos anteriores en que el Espíritu Santo entra en la vida de las personas. Uno, voy a ir como retrocediendo en el tiempo, desde este hacia atrás. Anterior a este, cuando Pedro es comisionado a predicar a un tal Cornelio, que es el primer no judío de nacionalidad no judía, no israelita, que se convierte al cristianismo. Y Pedro, según Jesús le profetizara también, tiene el privilegio de hacer entrar al reino al primer no judío, que es este señor Cornelio. Y lo que quiero decir, porque a veces nosotros, los cristianos, cual sea nuestra religión, o sea, o nuestra forma organizacional o denominacional, nos gustan los ritos, ¿no? Decimos manual de cortapalos, bueno, para que venga el Espíritu Santo, habrá que imponer las manos. Bueno, de Pablo, ¿qué decir, no? También en Hechos se nos dice que hasta los demonios sabían quién es Pablo en el mundo espiritual, ¿no? Pero a lo que yo voy, esto para que nosotros no seamos como estos, personas esotéricas, que parece que hay que hacer un rito para que el Espíritu Santo venga. Es necesario decir que en las otras 2 situaciones anteriores de los hechos no hay imposición de mano. Cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés, estaban reunidos, ¿no?, en Jerusalén en un lugar alto, alrededor de 120 hombres discípulos, hombres que son los que se cuentan, pero seguramente había muchas más, tantas mujeres o más como hombres y otros niños y niñas. Y todos ellos y ellas reciben el Espíritu Santo, sin imposición de mano. Claro, usted podría decir, primera vez que cae el Espíritu Santo, entonces, ¿quién las va a imponer? Bueno, Dios derrama su Espíritu. Pero luego Pedro predica y ese mismo día se convierten muchos oyentes. Y el hecho que narrábamos aquí es que los 120, bueno, todas las personas empiezan a profetizar, igual que estos 12 en Éfeso, empiezan a profetizar y a hablar en otros idiomas. Es la misma, digamos, señal, ¿no? Como efecto
de que el Espíritu está en tu vida, es una señal de que el Espíritu está en tu vida. No es la condición de algo, no es la condición para que tú seas salvo, no es la condición para recibir, no son señales. Y yo veo que Lee marca una diferencia, o sea, profetizan y hablan en lenguas, ¿sí? Eh, o una o la otra cosa. Y cuando ocurre lo de Cornelio, que es entre Pentecostés y este hecho que estamos viendo acá en Éfeso, Pedro está también desarrollando un discurso y antes que termine de desarrollar el discurso, el Espíritu Santo llena la vida de Cornelio. No hubo imposición de manos y tampoco se terminó elocuentemente el discurso. Lo que quiero decir, estimados y estimadas, que primero es necesario que el Espíritu Santo es la condición sin la cual no hay salvación. Obviamente primero es creer el mensaje, aquí lo dice, ustedes creyeron, pero creyeron en el mensaje de una persona cuyo nombre es Jesucristo, que es el contenido esencial del mensaje. Y luego de eso, rogamos al Señor, puede intermediar a alguien como Pablo o no, para que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas porque hemos creído. Y Dios es fiel y cumple en dar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, nosotros recibimos salvación y vida eterna cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Es necesaria la lógica, la elocuencia. Pedro no era un hombre elocuente, a pesar de que el mensaje que narra en Pentecostés, capítulo 2, si no me equivoco, de Hechos en adelante, es un mensaje que uno lo analiza y es bastante elocuente. Pero claro, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Con lo que estoy diciendo, entonces, no deberíamos estudiar, no deberíamos indagar la Biblia. Sí, ojalá, estudiemos, preparémonos porque es una bendición. La elocuencia ayuda, el manejar información bíblica ayuda, pero no es suficiente. La misma Biblia sí nos enseña que no podemos confiar en cualquier espíritu, en cualquier expresión sobrenatural, porque algunas pueden ser engañosas. No podemos llamar Espíritu Santo a cualquier cuestión que parezca sobrenatural. Hay que decir que los servidores de Satanás y Satanás mismo es un ángel caído, un ángel, una naturaleza distinta a la nuestra y con muchas más capacidades que la nuestra. Entonces, todo aquello que escapa de las capacidades de nuestra naturaleza humana y de las capacidades de percibir de nuestra naturaleza humana y de entender. No todo es Espíritu Santo. Sí estamos llamados a entender, a aprender, sin duda. No podemos no recomendar estudiar la Biblia, aprender. Pero todo eso puede ser inútil sin que el Espíritu Santo obre. Y cuando ignoramos, cuando no conocemos, de hecho, cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, a veces no somos capaces de discernir si es un Espíritu Santo o, como decimos en Chile, yo lo voy a poner así, un espíritu chanta, no un Espíritu Santo. Entonces es importante no tener esto, usar la Biblia, usar la escritura para demostrar que la elocuencia, que el dominar la escritura está al servicio del Señor, sin duda, porque lo que hizo Apolo va generando un efecto hasta que el Espíritu llega a cambiar la vida de las personas. Pero Pablo se preocupa de decir, ¿y ustedes recibieron? ¿Oyeron? Ni siquiera oímos del Espíritu Santo. Y también, para ir terminando, esta pequeña puerta de acceso a lo que seguiremos hablando del Espíritu Santo, no podemos generalizar ciertas situaciones. La imposición de manos que hace Pablo no ocurre
en las predicaciones de Pedro, ni cuando cae el Espíritu Santo los 120, ni luego cuando predica Pedro a Cornelio. Entonces, ¿no se debe hacer? No. Claro que se puede hacer. Si usted va a predicar el Evangelio a personas que son creyentes, que están buscando al Señor, y su fe y la de ellos es recibir el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu le mueve a usted a poner las manos a orar, hágalo. Si el Espíritu Santo está en usted, seguramente el Señor lo va a usar para que ese mismo Espíritu fluya y entre en la vida de esas personas que son creyentes, que oyeron la palabra y creyeron. Y la promesa se cumple, tarde o temprano se cumple. Pero también es cierto que el discurso previo no siempre es necesario. La gente que estaba en Pentecostés no recibió un discurso para que le cayera el Espíritu Santo. Cornelio no escuchó todo el discurso de Pedro para recibir el Espíritu Santo. Tenemos que conocer esta información, hay que compartirla. Yo sé que muchos la leen, la estudian y yo creo que es bueno remarcar estas cosas. ¿Ok? Para que con esto sí que termino, como la misma Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, hicieron con nuestro amigo Apolos. Después de oírlo hicieron algo que es correcto, que a mí me gusta y que yo creo que también está en el espíritu de esto que estamos haciendo a través de este canal de YouTube. Entonces, acá está, ¿no es cierto? Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, cosa que ya hablamos, ¿no? O sea, no conocía algunas cosas importantes del Evangelio, pero tenía atributos que la mayoría no tenemos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, ¿no? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es importante, es útil y es de gran bendición y de gran utilidad la elocuencia, la lógica, la racionalidad, la capacidad de argumentar para refutar la mentira como él lo hacía públicamente y a través de las escrituras demostrar que Jesús era el Cristo. Aleluya, bendito sea. Pero puede no ser suficiente y eso es lo importante por lo que se narra a continuación y fue lo que comentamos mayoritariamente en este segundo capítulo que va a tener varias partes sobre el Espíritu Santo. Queridos y queridas, el Señor les bendiga. Si usted está yendo este pequeño compartir, ruegue a Dios por el Espíritu Santo, si es que no está. Y si es que está, como los creyentes de acá, ¿no? De Acaya. Intrúyase. Si ya tiene el Espíritu, ¿no? Esos que por la gracia creyeron y tienen el Espíritu, un Apolos, una persona que enseña, que argumenta, que sabe de las Escrituras, es de gran utilidad, es de gran beneficio. Decíamos llenarnos del Espíritu Santo. Decíamos conocer más la palabra y las Escrituras. Son dos cosas que van unidas. Que el Señor les bendiga. Y espero en el Señor que este compartir nos ayude a todos, que me incluye, a conocer con más precisión, como lo hicieron Priscila y Aquila, que el Espíritu nos ayude a conocer con mayor precisión y con mayor exactitud el camino de Dios. Que Dios les bendiga
Muchas gracias por su atención y hasta aquí dejo este compartir. Un abrazo, que el Señor Jesús les bendiga.